imagino que ya les comentaron sus demás profesores. Terminamos en línea todo el curso, muchachos. El semestre se inicia hasta agosto y bueno, todavía no sabemos de qué manera vamos a continuar trabajando en agosto, pero por lo pronto este semestre terminamos todos en línea, muchachos, ¿sí? Obviamente, entre más estemos vacunados, pues entre más personas estén vacunadas, muchachos, pues va a ser los contagios van a ser menos y esperemos que esto poco a poco ya se vaya controlando y ver una luz mayor en el camino, muchachos. Bien, voy a mencionar rápidamente, muchachos, lo que vimos la vez pasada, que de hecho ustedes ya me entregaron la tarea, y lo que estuvimos hablando fue precisamente la diferencia que hay entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Pero antes que nada vimos una pequeña introducción de lo que es química orgánica y mencionábamos en pocas palabras, muchachos, que química orgánica es la química del carbono, la que se encarga de estudiar su composición, sus propiedades, su transformación y aplicaciones. Mencionábamos que a diferencia de los compuestos inorgánicos, muchachos, los orgánicos estamos hablando de arriba de 24 millones, imagínense, y los compuestos inorgánicos no llegan a 1 millón. ¿Cuáles son los principales elementos que forman a los compuestos orgánicos? Pues lo que mencionábamos, CHON, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, algunos metales y halógenos, ¿sí? Imagínense el poder combinarse con todos estos, pues la gran cantidad de productos orgánicos que se obtienen y desde luego la mayoría de ellos se están obteniendo ya de manera sintética. Dentro de la diferencia de compuestos orgánicos e inorgánicos, muchachos, mencionábamos algunos parámetros, como cuáles, bueno, puntos de fusión, puntos de ebullición, solubilidad, hablábamos también de una propiedad importante que presentan precisamente los compuestos orgánicos y que se refiere a la isomería. Y decíamos que no, vamos, es más frecuente en los compuestos orgánicos que en los inorgánicos. ¿Y por qué lo menciono, muchachos? Porque en los inorgánicos únicamente los vamos a encontrar cuando se forman complejos o sustancias complejas de coordinación, en donde está involucrada algunos elementos como el cobalto, el cromo, el fósforo, pero son compuestos de coordinación complejos. En cambio, en el caso de los compuestos inorgánicos, muchachos, orgánicos, tenemos 5 tipos de isomerías. En general, mencionábamos que la isomería es una propiedad que se caracteriza porque la van a presentar compuestos que tienen la misma fórmula molecular o condensada, pero diferente distribución de sus elementos en el espacio. Es decir, van a tener fórmulas semidesarrolladas diferentes. Esto lo vamos a ver el día de hoy, muchachos, ¿sí? También vimos la vez pasada lo que son los tipos de fórmulas y algo importante, que en química orgánica manejamos 3 tipos de fórmulas, la condensada, la semidesarrollada y la desarrollada. A diferencia que en química inorgánica manejábamos nada más la condensada y la desarrollada. ¿Y cómo sacábamos la fórmula desarrollada? Bueno, por las estructuras de Lewis, es decir, con los electrones de valencia, muchachos. Bien, ahora, también hablamos acerca de la hibridación del carbono. Muchachos, hibridación significa mezcla de orbitales puros para generar otros. ¿Y qué tipo de hibridación vimos del carbono y qué necesitamos para poder entender este concepto que al verlo por primera vez, muchachos, sí resulta un poquito complicado? Sin embargo, pues espero que con el material la clase que vimos la vez pasada, el material que subí, más aparte los apuntes, haya quedado un poco más claro, muchachos. ¿Qué quiere decir hibridación? Ya mencionamos, en este caso van a ser las mezclas de orbitales de tipo S con mezcla de orbitales de tipo P, porque el carbono, su configuración electrónica es 1s2, 2 electrones en el segundo nivel 2s2, 2 electrones en el subnivel de tipo P y otros 2 electrones en el subnivel en S y en P, PX, PY, en donde van a ocupar un electrón cada uno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Tiene 4. Y esos 4 electrones de valencia, muchachos, son los que de alguna manera se mezclaban
para tener la hibridación sp3, sp2 y sp. De aquí, lo importante es saber también quiénes presentaban qué hidrocarburos presentan cada una de estas hibridaciones, cuál es la geometría que presentan en el espacio y el ángulo de enlace. sp3 la presentan los alcanos, sp2 los alquenos y sp los alquinos. Respectivamente, simples ligaduras para los alcanos, dobles ligaduras para los alquenos, triples ligaduras para los alquinos. Ángulos de enlace, 109.5 para los alcanos, 120 para los alquenos y 180 para los alquinos, muchachos. Y obviamente la forma geométrica de un tetraedro para alcanos, triangular planar para los alquenos y lineal para los alquinos, ¿sí? Ahora bien, y terminamos, muchachos, la clase pasada con los tipos de carbono, que hablamos de carbono primario, secundario, carbono terciario y cuaternario. Ahora, ¿en qué consiste cada uno de ellos o cómo puedo distinguir un carbono primario? Bueno, si el carbono tiene 4 enlaces, uno de los enlaces es con un carbono, es el primario. 2 de sus enlaces es un carbono secundario con otro carbono. 3 de enlaces con carbonos es terciario y sus 4 enlaces con carbonos es un carbono de tipo cuaternario. Fue lo que vimos la vez pasada, muchachos. Y vuelvo a repetir los tipos de fórmulas. En este caso, la que estamos anexando y que siempre es importante manejar en química orgánica viene siendo la fórmula semidesarrollada por la característica de los isómeros, ¿sí? Voy a compartir ahorita pantalla con ustedes, muchachos, donde precisamente vamos a empezar con este tema o con esta característica importante que presentan los compuestos orgánicos y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y precisamente son con los isómeros. Por ahí yo también, independientemente que les pedí que lo leyeran, muchachos, para que pues cuando estemos hablando de este tema no resulte novedoso. Aquí estoy hablando, muchachos, exactamente de manera general de los 5 tipos de isomería que se presentan en los compuestos orgánicos, ¿sí? Y aquí, como estoy mencionando, es una característica común en química orgánica y que se origina por la posibilidad de que existan compuestos que, teniendo la misma fórmula molecular, presentan estructuras y propiedades físicas y químicas diferentes, y esto se debe, muchachos, al arreglo que van a tener a lo largo de la cadena o en el espacio. Por ejemplo, tenemos isomería de cadena, posición, funcional, geométrica y óptica. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y luego voy a dar ejemplos de cada una de ellas. Empezamos con la isomería de cadena, muchachos. Bueno, se manifiesta cuando 2 o más sustancias con la misma fórmula molecular muestran diferentes derivaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, yo puedo tener una cadena lineal de 5 átomos de carbono y esos 5 átomos de carbono a lo mejor al final me van a quedar 4 porque se pueden ir acomodando algunos radicales o derivaciones a lo largo de esa misma cadena, ¿sí? La cadena se va haciendo más corta. De posición, bueno, se presenta en 2 o más sustancias también de la misma función química y con la misma fórmula condensada. Y hay variación de la ubicación entre ellos del grupo funcional. ¿Qué es un grupo funcional? Bueno, muchachos, es una especie química que puede estar formada por un elemento o por 2 elementos que va a dar características al grupo. Por ejemplo, puedo hablar de la función química de los alcoholes, que es OH, de los ácidos carboxílicos, que es COOH, de un halógeno, y también las dobles y triples ligaduras, es decir, los alquenos y los alquinos, van a presentar un isómero de posición. Se consideran las dobles y las triples ligaduras como grupos funcionales, muchachos, ¿sí? Ahora, la isomería funcional, pues consiste cuando 2 sustancias pertenecientes a funciones químicas diferentes presentan la misma fórmula molecular. Y fue el ejemplo que yo puse de isomería la vez pasada. Puse como ejemplo al alcohol etílico y al dimetiléter, que ambos tienen la misma fórmula condensada, pero son grupos funcionales diferentes. Bien, la siguiente, muchachos, la geométrica. Es característica de los alquenos, es decir, que tienen dobles ligaduras, ¿sí? Y entonces
Consiste en que dos radicales iguales unidos a cada carbono que sostienen la insaturación pueden estar del mismo lado. Es decir, pueden estar en la parte de arriba y se llama cis, y en la parte de abajo, uno arriba y otro abajo, y se llaman trans. A la isomería geométrica también se le conoce como isomería geométrica cis-trans. Cis significa en el mismo lado y trans en diferente lado. Y lo vamos a ver ahorita más adelante, muchachos. La isomería óptica. Bueno, muchachos, la presentan compuestos con asimetría molecular, que por su actividad óptica desvían el plano de la luz polarizada hacia la derecha, considerándose destrógiras, y la desviación a la izquierda levógiras. Quiero hacer hincapié en esta isomería, muchachos. ¿Cómo puedo diferenciar a esta isomería óptica del resto de las isomerías? Bueno, la van a presentar compuestos que tienen un carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral? Pues es un carbono que en sus 4 enlaces tienen grupos funcionales diferentes y que estos son capaces de, al analizarse estos compuestos en un aparato que se llama polarímetro, pueden desviar la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Dónde vemos esta aplicación de estos isómeros ópticos? Mucho, muchachos, en la industria, en procesos bioquímicos y principalmente en la industria farmacéutica. Vamos a ir ahora a analizar cada uno de estos isómeros, muchachos, y vamos a empezar con lo que se refiere a la isomería de cadena, y voy a compartir con ustedes esta pantalla, muchachos, en donde, fíjense bien, voy a empezaros a familiarizar con los nombres de los alcanos, muchachos, ¿sí? Es un compuesto que está formado, dice, el número de isómeros de cadena posible de él, este compuesto se llama butano, muchachos, ¿sí? 4 átomos de carbono. Y si ustedes se fijan, estamos en los extremos, está el radical metil, CH3, y en la parte del medio hay 2 radicales metileno. Estos metilenos CH2 son los que nos van a servir, muchachos, para alargar la cadena de hidrocarburos. Porque, muchachos, puede haber desde un átomo de carbono hasta N átomos. El primer alcano que conocemos es el metano, es el gas metano y es el CH4. Luego el sigue etano, propano, butano, pentano, así sucesivamente. Entonces, los que nos van a servir para alargar esas cadenas son los grupos metileno, CH2. Ahora, ¿qué sucede, muchachos, si nosotros decimos que esta isomería de cadena es cuando dentro de la misma cadena van a formarse derivaciones? Pues quiere decir que uno de los radicales metilo se ubica, por ejemplo, en medio de la cadena. Y si ustedes se fijan, en medio de la cadena se va a perder un átomo de hidrógeno. Y algo muy importante que no debemos de perder de vista, el carbono es tetravalente. Y lo insisto, muchachos, para que cuando estemos viendo ya alcanos y la nomenclatura, y sobre todo dobles y triples ligaduras, se van perdiendo átomos de hidrógeno, porque el carbono no puede tener 5 valencias. Y lo voy a mencionar ahorita con este compuesto que es muy sencillo, muchachos. Se llama, puede ser dos nombres, 2-metilpropano, ¿sí? O bien el isobutano. En el número 2, muchachos, el isómero 2. El primero es el butano, el N-butano, y su isómero de cadena es el 2-metilpropano. ¿Por qué es el 2-metilpropano? Bueno, porque empiezo a numerar la cadena. Por ejemplo, lo puedo hacer de izquierda a derecha y en el carbono número 2 tengo un radical metilo. O de izquierda a derecha y también en el segundo carbono tengo un radical metilo. Pero en el momento que entre el radical metilo, quito un átomo de hidrógeno, porque el carbono central, el del medio, fíjense bien sus enlaces. A los lados son 2. Con el hidrógeno es el tercer enlace y con el radical metilo es el cuarto. Ahí estoy. Lo estoy marcando y tenemos 1, 2, el de abajo 3 y con el hidrógeno son los 4 enlaces. Ahí lo tenemos. Y su fórmula condensada viene siendo 4 átomos de carbono con 10 de hidrógeno y son isómeros de cadena. Empecé con un compuesto sencillito, muchachos, y como yo les decía, los isómeros de cadena, la cadena se va cortando una y en otras ocasiones se va y al mismo tiempo que se acorta presenta ramificaciones, ¿sí? Ahora, el siguiente isómero de posición. Bueno, ¿quiénes lo van a presentar?
lo van a presentar los alquenos, los alquinos, en donde hay dobles ligaduras o triples ligaduras y que pueden cambiarse a lo largo de la cadena. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, tenemos 1, 2, 5 átomos de carbono, ¿sí? Y si ustedes se fijan, muchachos, al ser un alqueno, el segundo carbono ya perdió un átomo de hidrógeno porque tenemos que conservar la tetravalencia del carbono, ¿sí? Ahí lo estamos observando, muchachos. Para el primer átomo de carbono tengo los 2 hidrógenos más las 2 dobles ligaduras, ahí tengo los 4 enlaces. Para el siguiente carbono que ya marqué con rojo, son los 2 enlaces, ¿sí? Uno del hidrógeno 3 y el que está unido al CH2 son los 4. Y se sigue manteniendo la tetravalencia del carbono, pero ya tuvo que perder un átomo de hidrógeno, ¿sí? Porque si le dejamos el CH2, muchachos, ya sería el carbono pentavalente. Y entonces, si ustedes se fijan en la parte de abajo, el isómero de posición, yo tenía, si yo doy el nombre al primer hidrocarburo que tengo, sería el 1-penteno, porque en el carbono número 1 tengo la doble ligadura. Y su isómero de posición es el siguiente, donde tengo el 2-penteno. ¿Sí? Lo estoy marcando, ahí está, en el carbono número 2 tengo la doble ligadura. Estos son los isómeros de posición. Ahora, alguien me puede decir, y con toda la razón del mundo, maestra, la paso al siguiente y voy a tener el 3-pentano. No, porque para dar la nomenclatura a los alquenos, tenemos que empezar a numerar la cadena de átomos de carbono más próximas a la doble ligadura. Entonces, obviamente, para el primer compuesto ya lo tengo aquí, el 1-pentano. Me sigo en el siguiente, el 2-pentano. Ahora, voy a pensar que lo puedo pasar al tercer carbono y voy a tener al 3-pentano. No, porque si yo paso el doble enlace al siguiente carbono, yo empiezo, y la regla de la IUPAC me dice, empiezas a numerar de izquierda a derecha y va a coincidir con el 2-pentano porque ya va a estar en el segundo átomo de carbono, como les acabo de mencionar en la flecha. Por eso nada más el 1-pentano, su otro isómero, va a ser el 2-penteno. Del 1-penteno, el isómero de posición es el 2-penteno, porque si lo paso al tercer átomo de carbono se repite, muchachos, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Estos son los isómeros de posición y remarco esto y voy a hacer énfasis en el de cadena y en el de posición porque son los isómeros, muchachos, que con mayor frecuencia vamos a estar utilizando y lo presentan los hidrocarburos, ¿sí? Vamos con el otro tipo de, voy a compartir pantalla, muchachos, con el siguiente tipo de isomería, que también es cuando se encuentra una función química dentro de una cadena lineal. Es decir, por ejemplo, tengo al 1, es 1, 2, 3, 4, 5, 1-bromopentano. Está en el carbono número 1. Ahí la regla me dice que tengo que empezar a numerar por donde el carbono, donde se encuentra el grupo funcional. Pues entonces empiezo de izquierda a derecha y ese viene siendo el 1-bromopentano. Y si yo me sigo para el siguiente, pues entonces el siguiente será, el otro isómero de posición será el 2-bromopentano. Y tiene otro isómero, sí, el 3-bromopentano. Alguien puede decir, maestra, lo recorro al siguiente y tengo el 4-bromopentano. No, porque tengo que empezar entonces de derecha a izquierda y ya coincidiría con el segundo isómero que estoy poniendo y sería el 2-bromopentano. Me estoy adelantando a la nomenclatura, muchachos, para que nos vayamos familiarizando y no pensar que en automático yo me puedo ir sobre la misma cadena, todo, ¿no? Porque a la hora de dar el nombre me puedo ir de izquierda a derecha y va a coincidir con alguno que ya tengo anteriormente. Entonces, también estos son isómeros de posición en donde el grupo funcional, que puede ser un halógeno, que puede ser un alcohol, que puede ser un ácido, puede estar ubicado en lugares diferentes a lo largo de la cadena. Por eso se llaman de posición. Lo presentan los alquenos, alquinos por doble y triple ligadura, y aquellos que tienen en una cadena lineal un grupo funcional, ¿sí? Ahora, no confundirlo con el siguiente tipo de isomería que tengo aquí, que es la isomería funcional. La isomería funcional son cuando tienen la misma fórmula molecular, pero dos funciones químicas diferentes por grupos funcionales. Ejemplo, el primero que estoy poniendo, muchachos, es el alcohol etílico.
El alcohol etílico lo voy a diferenciar de otros grupos funcionales por la presencia del radical OH. El CH3 y CH2, ese radical alquilo, yo lo puedo representar con una letra R, que quiere decir radical alquilo. R-OH, y en el OH sé que se trata de un alcohol. Y entonces ahí tengo el alcohol etílico. Pero el de abajo tengo a dos radicales alquilo R, luego el oxígeno R, CH3 o CH3. La unión del oxígeno en medio de estos dos radicales me dice que se trata de un compuesto que se llama éter. En este caso es el dimetiléter. Y entonces son isómeros funcionales, porque son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero funciones químicas totalmente diferentes. ¿Hasta ahí más o menos, muchachos? Recordemos que esto yo lo voy a subir para que con calma lo vean y que ustedes también tienen ya material de apoyo, muchachos, con los apuntes que ya tienen de cabecera, muchachos. Hay que consultarlos, ¿sí? Y yo espero que todo el mundo haya leído este tema, muchachos, porque es básico. Bien, ahora recordemos, muchachos, aquí estamos viendo las moléculas planas. En el espacio tienen una geometría, ¿sí? Y un ángulo de enlace. Aquí, ahorita nada más estamos mencionando los diferentes tipos de isomería que existen. Vamos con el siguiente tipo de isomería, muchachos. Y si les estoy anotando que todos estos van a presentar la misma fórmula molecular o condensada. Esta es una isomería, muchachos, que, bueno, tenemos otro ejemplo de isomería funcional, un aldehído y una acetona, ¿sí? ¿Cómo voy a diferenciar qué es un aldehído de una acetona? Bueno, en el aldehído está el grupo etil, el radical etil, CH3CH2, lo puedo representar con la letra R, y al final tiene carbono, oxígeno y hidrógeno. Ah, pues eso me dice que se trata de un aldehído. Y el de abajo, tengo dos radicales metilo y en medio se encuentra unido por un carbono y un oxígeno. Eso me indica que se trata de una acetona. Ahora, muchachos, todos estos grupos funcionales, aldehídos, cetonas, alcoholes, lo van a ver el siguiente semestre. Ahorita ya nada más yo me voy a conformar, que es con lo que vamos a terminar este curso, con los grupos funcionales. Pero ahorita no vamos a dar nombres de grupos funcionales, nada más de los compuestos, nada más que lo puedan diferenciar por las fórmulas generales, que lo vamos a ver más adelante con detenimiento. Ahorita nada más lo estoy enfocando para que vean que también hay otro ejemplo con aldehídos y cetonas. Tengo, por ejemplo, arriba se llama acetaldehído y el de abajo se llama dimetilcetona o lo que conocemos comúnmente como acetona. La que nos sirve, una de las aplicaciones es quitarnos el barniz de uñas, muchachos. El de abajo, muchachos, isomería geométrica. ¿Quién la va a presentar? Muchachos, los alquenos. Tienen ahí una doble ligadura y estoy yo presentando, muchachos, al 2-buteno. Está a la mitad la doble ligadura y siempre para que puedan presentar una isomería geométrica, la doble ligadura tiene que estar a la mitad del alqueno. No puede estar ni al principio, ni al fin, ni al principio, tiene que estar exactamente a la mitad. Si tengo un compuesto de 4 átomos de carbono, pues en el segundo ahí va a presentar la doble ligadura. Si tengo de 6, a la mitad y así sucesivamente. Ahora, aquí esto yo lo podemos representar de esta manera. Tenemos un eje de referencia. Y si ustedes se fijan, los dos radicales metilo que están a los extremos pueden estar arriba como eje de referencia y si están en el mismo lado, se llama cis-2-buteno. Y los hidrógenos que están en medio de las dobles ligaduras, pues los vamos a tener abajo. Están en el mismo plano. Los radicales metilo arriba y abajo los hidrógenos. Por eso se llama cis-2-buteno. Cuando se encuentran en diferente plano, uno arriba y otro abajo encontrados, por ejemplo, el radical metil arriba y el otro radical metil abajo, trans-2-buteno. Y los dos hidrógenos también, uno está arriba y otro está abajo. Es característico, vuelvo a repetir, de los alquenos. Y la doble ligadura tiene que estar a la mitad de estos tipos de hidrocarburos para que exista la simetría arriba y la simetría abajo, muchachos. ¿Sí? Continuamos con el siguiente, muchachos. Esta es la isomería geométrica. Y lo que yo les decía hace un momentito, la isomería óptica. Esta isomería óptica, muchachos, para poderla diferenciar
de otro tipo de isomerías, la presentan compuestos que tienen un carbono quiral. ¿Y qué es un carbono quiral? Bueno, aquí estamos teniendo un carbono que con sus 4 enlaces tiene grupos funcionales diferentes. Por ejemplo, arriba, COH se trata de un ácido, OH de un alcohol, CH3 radical metilo, NH2 forma parte del grupo de las aminas. Entonces, quiere decir que este tipo de compuestos con carbono quiral, ¿sí? Frente a un espejo, se van a reflejar y van a reflejar una imagen que se llama una imagen especular, ¿sí? Y que quiere decir que esta imagen frente a un espejo no se van a superponer. Es como si yo tengo mi mano izquierda, tengo mi mano derecha, las empalmo y no se están interponiendo, solamente es como ver al revés. Es como un ejemplo, ahorita se me ocurre, el letrero de la ambulancia, muchachos. No sé si se han fijado, si alguna vez en el espejo, ¿sí? Del que va manejando, o si va el acompañante y tiene el espejo y ven el letrero. Muchas ambulancias ya traen el letrero al revés, porque precisamente los que van manejando en el momento que ven, ya en el espejo ven el letrero correctamente. ¿Por qué? Porque precisamente es eso, imagen especular, no se superponen, pero para esto en las ambulancias ponen en algunas el letrero al revés. En este caso, yo decía que una de las grandes aplicaciones que tienen compuestos, estos isómeros, ¿sí? Es en los productos farmacéuticos, en la industria, en todos los procesos bioquímicos, muchachos, en la industria química en general, ¿sí? Entonces, se forman, podrán ustedes escuchar por ahí en antiómeros, estereoisómeros. Bueno, pues precisamente son tipos de isómeros ópticos que la presentan este tipo de compuestos, pero además van a ser analizadas bueno, a través de un polarímetro, y si desvían la luz hacia la derecha se llaman destrógiros, y si a la izquierda se conocen como levógiros. En algunos productos, muchachos, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en la etiqueta L- y el nombre del compuesto, o D- el nombre del compuesto, y son compuestos totalmente diferentes con características diferentes, levógiro o destrógiro, para que cuando ven una etiqueta en un producto farmacéutico y en algunas hasta productos lácteos de bebés, muchachos, porque acuérdense que los bebés, una vez que dejan de alimentarse con la leche materna, empiezan a complementar con leche y generalmente vienen ya en polvo. Y en una de estos, al estarlo leyendo, ustedes pueden encontrar este componente y ya van a saber que se trata de destrógiro o levógiro y que es un isómero óptico de un compuesto, ¿sí? Bueno, a ver, muchachos, quiero preguntar, ¿es un tema no sencillo? Sí. ¿No es un tema fácil? Esto más adelante, vuelvo a repetir como en todo, van a profundizarlo ya cuando se dediquen o se vean en temas más profundos de química orgánica. Aquí estamos dando las bases para que ustedes puedan entender en primer lugar lo que es un isómero. Vuelvo a remarcar, muchachos, y creo que con esto sí me va a quedar más claro cuando hablé de las diferencias de los compuestos orgánicos e inorgánicos, que una gran característica es que estos compuestos tienen la misma fórmula molecular o condensada, pero diferente fórmula semidesarrollada o diferente distribución en el espacio de los elementos que la forman. Tan es así que siempre en química orgánica tendremos que manejar fórmulas semidesarrolladas. ¿Por qué? Pues porque lo que acabo de mencionar, imagínense que nos lleguen a preguntar, dime cuál es el nombre de un compuesto formado por 2 átomos de carbono, por ejemplo, por 6 átomos de hidrógeno y una de oxígeno, pues diríamos, perdón, pero dime la fórmula semidesarrollada para que yo te pueda decir qué compuesto es, qué características tiene, si lo hago reaccionar con tal compuesto, qué es lo que espero, ¿sí? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? Vuelvo a repetir, yo espero, muchachos, que todo mundo haya leído lo que yo les mencioné. Ya no hay pretexto de que no tienen en dónde leer lo de química orgánica, porque tienen 2 apuntes de química orgánica, muchachos, con el que ustedes se adapten. Pueden tomar un tema de uno, de un apunte, otro de otro, pueden buscar en páginas y va a quedar un poquito más claro, muchachos.
Preguntas, por favor, muchachos. Ahorita voy a compartir la siguiente pantalla porque voy a hacer énfasis en dos tipos de isómeros, en los de posición y en los de cadena, que es donde estamos manejando para que quede un poquito más claro, muchachos. Pero en sí son 5 tipos de isomería, muchachos. Miren, aquí, isomería de cadena. Bueno, anteriormente nada más mencionamos al butano. Aquí yo quise poner un ejemplo donde está el hexano. ¿Quiénes presentan la isomería de cadena? Alcanos, alquenos y alquinos. Ahora, la fórmula general de los alcanos, CnH2n más 2. N significa el número de átomos de carbono. Y quiero, muchachos, ponerlo desde el principio para que no tengan dudas si escribieron bien la fórmula, si se pasaron de hidrógenos o le faltan. Por ejemplo, hexano, 6 átomos de carbono. Lo sustituyo en la fórmula C6, H2 por 6 más 2. Quiere decir que tiene que tener 6 carbonos y 14 hidrógenos. Yo ya tengo ahí la fórmula semidesarrollada. Y si ustedes se fijan, a los extremos está el radical metil y en medio están los radicales metileno que nos permiten hacer la cadena más larga. Bueno, voy a presentar la siguiente pantalla, cuántos isómeros de cadena tiene el hexano. Acuérdense que si se nos corta, muchachos, nos vamos a volver a conectar. Aquí está, muchachos. Se los voy a presentar y va numerada la cadena. Y si se fijan del lado derecho, tenemos en los 5 casos, estoy anotando la fórmula condensada. Bueno, N-hexano, ¿qué significa N? Cadena normal, sin isómeros, ¿sí? Sin ramificaciones. A partir del grupo del carbono número 4, muchachos, de los alcanos, se debe de poner N-butano, porque el butano ya presenta un isómero de cadena que es el isobutano que lo vimos anteriormente. Entonces, lo correcto es que a partir en cadenas normales, a partir o lineales, si lo podemos entender mejor, le tenemos que anteponer la palabra N, porque pueden presentar isómeros. Entonces, el primero es, ahí está, N-hexano, lo tenemos de manera lineal. Pero yo quiero su isómero de cadena. Pues voy a cortar la cadena y voy a poner un radical metil en el segundo átomo de carbono. Y entonces yo puedo tener, muchachos, ahí el 2-metilpentano. Ya numeré mi cadena y empiezo a numerar por donde se encuentra la ramificación más cercana o el sustituyente más cercano. Es en el carbono número 2. Porque si yo empiezo de mi derecha a mi izquierda, sería 1, 2, 3, sería hasta el cuarto. Entonces empiezo a numerar donde está más cercano. Si yo voy por la IUPAC, yo diría que el primer isómero se llama 2-metilpentano. Pero ojo, también es un isómero de cadena y también lo puedo llamar isohexano. Quiero hacer mucho énfasis en el prefijo iso. Iso significa isómero de cadena, sí, pero ¿cómo lo puedo diferenciar? Si yo lo puedo tener a lo mejor en el siguiente carbono y si mi cadena es más larga, lo puedo tener más adelante. Y pienso que en cualquier carbono, al presentar el radical metilo, es iso. No. Iso sí es un isómero de cadena, pero la característica es que lo vamos a encontrar en el segundo átomo de carbono, si yo veo que va de mi izquierda a mi derecha como tengo la flecha, o bien si lo quiero ver de derecha a izquierda en el penúltimo átomo de carbono. Eso significa el prefijo iso. Isómero de cadena, sí, pero la característica y la condición es que el radical metilo se encuentre en el segundo átomo de carbono, como yo lo estoy viendo ahorita, o en el penúltimo átomo de carbono si lo veo de mi derecha a mi izquierda. ¿Sí? Entonces, ese es el siguiente isómero. El otro, bueno, quiere decir que yo puedo pasar el radical metil al tercer átomo de carbono. Y entonces ahí yo voy a tener el nombre 3-metilpentano. ¿Sí? Alguien me puede decir, maestra, lo paso al siguiente y es el cuarto. No, porque entonces yo ya voy a numerar de aquí para acá y será 2-metilpentano, que ya lo tengo en el segundo isómero. Es lo que yo les decía. Entre más larga sea la cadena de átomos de carbono, más isómeros de cadena voy a tener. Pero aquí, muchachos, yo ya no lo puedo pasar al siguiente átomo de carbono para que fuera el 4-metilpentano, porque como la regla de la IUPAC me dice que tengo que numerar
a donde se encuentre el radical más cercano, la ramificación más cercana, pues yo empiezo a numerar 1, 2 y me va a coincidir con el anterior. Entonces, yo ahí ya no puedo recorrerlo más, pero sí puedo acortar la cadena. Y fíjense bien, ahí tengo ya en el siguiente que es 2,2-dimetilbutano, en un carbono, fíjense bien, ya tengo el primer radical que es CH3, es un carbono primario. Siguiente, es un carbono cuaternario. Yo ya acomodé 2 radicales metido en el carbono segundo y luego sigue CH2, CH3. Entonces es el 2